Café Jurídico. Bueno, y seguimos entonces, Brandon, con GPS Jurídico, ahora con el Café Jurídico. Quiero presentarles a la doctora Vanessa Di Cataldo, que es abogada especialista en temas de mala praxis, publicista con varios posgrados de especialización en la materia. Es una profesional de consulta permanente, como habíamos hablado antes, por todo el periodismo, escrito, radial, televisivo, etcétera. Doctora Vanessa Di Cataldo, Hugo Duvaldo y Brandon Machiavelli la saludan. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias por atendernos, realmente. No, a ustedes por llamarme. No, por favor. Estuvimos hablando un poco del tema de lo sucedido con Pérez Volpin, que en alguna otra oportunidad que nos acompañaste lo habíamos hablado, y también lo que sucedió en la clínica, en el sanatorio, nuevo sanatorio Berazategui, ¿no? Que, bueno, estos casos de mala praxis, que los que veo están en tu sitio también, he visto casos así con cierta similitud con este tipo de casos, ¿no? Sí, claro. No te entendí, perdón. No, que decía que viendo tu sitio web, veía que entre los casos que mencionas ahí en el sitio, había casos así también, ¿no? Que parecen extraños, pero parece que suceden bastante frecuentemente. No, pasa todo el tiempo. Lo que me da la sensación es que ahora por alguna razón se les está dando más estado público, pero no es que ahora están ocurriendo más que antes. Me da la sensación que como ya hubo un par, sacaron a relucir también los que fueron ocurriendo luego en Córdoba, en Rosario, en la clínica de Berazategui, que da la casualidad que hubo dos seguidos, pero no es que ahora, creo que ahora se les está dando estado público, como te decía. Sí, realmente debe ser eso lo que sucede. En primer lugar, ¿nos podrías actualizar algo como si estás siguiendo el tema de la periodista? Si tenés alguna novedad para comentarnos. Tengo la misma que ustedes, y lo que estuve leyendo en las noticias es que aparentemente se está dictando sentencia en breve, dictaminando esto de que están acusados de homicidio culposo el anestesista y la endoscopista. Aparentemente asumieron, incluso leí una nota de anestesista y del endoscopista. El endoscopista en verdad está sumamente afectado con todo lo que pasó. Conoce parte de poca diligencia en el tema y nada, básicamente que no la está pasando nada bien desde que todo esto ocurrió, a nivel emocional y a nivel laboral y a nivel familiar. Bueno, con la vida, no tanto como a los familiares de Pérez Volpin, ¿no? No, claro, se lo vio muy afectado ayer en la declaración, ¿no? Las declaraciones que hacía. Me llamó la atención que la anestesista lo acusó, ¿no? Al endoscopista, aparentemente como, digamos, endilgándole responsabilidad en el tema. Yo creo que fueron los dos responsables, y además hubo mucha más gente en esa sala de la que nosotros creemos. Nosotros pensamos que hubo 2 o 3 personas, pero en verdad hubo mucha más gente, a la que llamaron cardiólogos y demás, que estuvieron llamando a último momento cuando ya no sabían qué hacer, porque estuvieron 45 minutos tratando de revivirla con asístole. O sea, no fue una cosa de 10 minutos, ni fueron 3 profesionales nada más. Entonces creo que los que se mandaron la primer macana fenomenal fueron los que estaban a cargo del estudio, que era el endoscopista y el anestesista. Luego las cosas derivaron y bueno, ya no pudieron parar. Sí, totalmente. ¿A qué condenas se están arriesgando estos profesionales? Yo no soy penalista, Hugo, pero el código habla de 25 años. ¿Cuánto, perdón? De 8 a 25 años. ¿Por homicidio culposo? Creo que sí. ¿Más? Tremendo, realmente es bastante. En realidad lo que no están pudiendo, porque esto si fuera un error médico sería mucho menos, ¿no? Es que fue un error médico con consecuencias. Claro. Fue la muerte de la periodista. Tenía entendido que quizás existía una diferencia entre lo que podría ser considerado un error médico y una mala praxis, o no sé, sacame de la duda, por favor. A ver, para que nos entendamos, no está tipificado ni en el Código Penal ni en el Código Civil, la praxis no existe.
de lo que habla el Código Civil y el Código Penal específicamente habla de lesiones leves y graves, culposas o Sí, dolosas. o Pero dolosas. después, la palabra mala praxis es un invento marketinero. Ah, En verdad de lo que habla es de negligencia profesional, como se habla de la de un abogado, un arquitecto, un contador, cae el médico. claro, Hay un capítulo en el Código Civil que es daño y habla de los profesionales, claro. ¿entendés? Entiendo, Pero entiendo. error médico, no, se habla del error profesional, Bien, ¿entendés? Luego sí hay una tipificación más exhaustiva en los en las leyes, la ley del paciente y todas las cosas que hablan de los pacientes y de los médicos, que hay millones de bibliografía y millones de cosas, pero en verdad error médico no existe dentro del Código Penal ni civil. entiendo. Se trata de una negligencia que le cae una responsabilidad profesional por esa negligencia. Exactamente. Y en el caso de la clínica, doctora, Y es solidariamente responsable junto con la obra social, si quiera. claro, Tiene en su staff un médico o dos médicos o varios profesionales que no actuaron como debían actuar, ¿no? En lo que derecho decimos un buen padre de familia, ese es el parámetro. Acá sería lo que un buen médico hubiera hecho. claro. Doctora, recién mencionaba al principio de la entrevista que estos casos no son un poco, ahora tal vez toman, digamos, nivel mediático y parece que es lo único que pasa, pero en verdad pasa mucho más seguido, ¿no? ¿Hay algún número, alguna estadística para poder entender estos malos accionarios en Argentina? ¿Sabemos cada cuánto ocurren? ¿Cuántos niveles hay por año? ¿Hay algún número? Es que para eso debiera ser un organismo que estuviera levantando estadística, Brandon, y la verdad no lo hay. Uh-huh. ¿Te imaginás que hubiera un organismo que midiera cuántos errores médicos Claro. hay? Uh-huh. Sí. No, socialmente no estaría permitido porque iría en contra de la performance y del prestigio del médico. Uh-huh. Sí, indudablemente, es verdad eso. Y también muchos de estos casos y pasan desapercibidos, ¿no? También, Exacto. porque se tapan en el mismo trabajo profesional o en la misma... No, porque no siempre llegan a juicio, porque muchas veces se resuelven a mediación. Claro, ajá, claro, no llegan a juicio, claro. Claro, o el juicio tarda 10 años, entonces tampoco hay una estadística de juicios. Yo la estadística que tengo es que los médicos del 100% del país, hay un 65% que está asegurado, el Sí. resto no. Sí, ¿Qué significa que están asegurados? Que tienen compañía de seguro que respalda frente a casos de negligencia profesional. Uh-huh. claro. Es un número alto lo que no están respaldados. Exacto. Sí, Número realmente. alto porque no creen en el seguro o porque los abogados le dijeron que con eso crece la industria del juicio o porque entienden que su especialidad que han elegido no es riesgosa. Claro. No. Muchas razones, ¿no? Doctora Vanessa, una pregunta que medio que es importante en este caso y bueno, desde el principio quería consultarte. ¿Qué deben hacer los familiares de una persona como en este caso que ha pasado en el sanatorio Berazategui, que por ejemplo le amputan una pierna sana a una persona, no la que deberían amputar, o se equivocan de órgano cuando tienen que hacer una operación? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Mira, primero que tienes que hacer cuando ellos me llaman y todavía... Sí, eso me interesa el saber. paciente está en riesgo todavía la salud. Primero hay que ocuparse de la salud del familiar. La salud, sí. Primero y principal, parte de la salud. Luego se verá la parte jurídica. Si quieren adelantar, lo que yo recomiendo es pedir la historia clínica completa. Completa es que comienza el día del ingreso y culmina con el egreso, el alta, o hasta el día, si todavía está internada, hasta el día que la piden. Correcto. Porque ahí figura todo el procedimiento. Y luego, una vez que el paciente está bien, el familiar está bien de salud, está estable y ya tiene la historia clínica, lo que aconsejo es que llamen a un especialista en estos temas, porque no todos los abogados son especialistas No, por supuesto. a la praxis, ¿no? Lo importante es que sea un profesional que de verdad sé por qué es importante, porque tiene un médico legista que trabaja con él, Sí. que si no lo tiene, y vos sabés que al ser una cuestión médica, lo primero que uno necesita como abogado es que
expida un médico y nos diga dónde estamos parados como abogados, ¿me entendés? Claro, para ver si realmente hay un indicio de que se puede seguir adelante o no. Exactamente. Claro, porque el abogado desconoce esa parte, lógicamente. Claro, la gente viene, te despliega la historia clínica como si uno fuera médico y fuera a entender. Primero la letra y luego el contenido. Claro, claro. No lo entendemos. Yo al menos no lo entiendo, trato de entenderlo. No, es verdad, es verdad. El consentimiento informado, eso que firma el paciente o los familiares del paciente, ¿amortigua de alguna manera la responsabilidad del médico o no? Mirá, en el caso de la mujer que nombraste recién que le amputaron la pierna incorrecta, aún Sí. cuando el consentimiento informado, es lo que te voy a decir, Sí, aún cuando el médico hubiera puesto, usted corre el riesgo de que se le ampute la pierna correcta, sí, tampoco está a salvo, tampoco, claro. ¿entendés? Sí, sí, Porque sí. el consentimiento lo que da es justamente eso, te informa, por eso es consentimiento informado, te informa de las cosas que te podrían pasar propias de la cirugía o el tratamiento que te van a hacer. Para Claro, que vos estés informado y estando informado de su consentimiento, de su ok, claro. pero no de cosas que tienen que ver con la negligencia de ese médico. Claro. No lo cubre para nada eso, no, por No, supuesto. no. No, está bien, está bien. A veces uno tiene miedo de firmar porque dice estaré firmando lo que corresponde o no. Igual te cuento que en general los consentimientos no los llenan, quedan con la firma del paciente y están vacíos. Ah, No ajá. los llenan, o sea, es algo tan administrativo para el médico que a veces no le da ninguna importancia. Ninguna importancia, claro, claro. Yo lo que quiero remarcar, si vos me permitís, Sí, por supuesto. que no me lo estás preguntando, pero me parece interesante decirlo, que todos los errores, la mayoría de los errores, son evitables. La mayoría de los errores médicos son evitables. La mayoría de los errores médicos son evitables. Sí, eso es, sí, sí, sí. Con formación, con información, con cursos, con ateneos, con saber qué se está haciendo en ese momento, con prevención, se pueden evitar. O sea que, ¿cuál crees que son los errores más frecuentes en este caso de que sí son evitables? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Es pura negligencia o crees que hay distracciones? ¿Cuáles son los factores que Yo no consideras creo que...? Volvamos al médico que amputó la pierna incorrecta. Sí. Hay un protocolo internacional de prevención creado por médicos donde se crearon 6 reglas, 6 metas internacionales de seguridad al paciente. Sí. Una de las metas es marcar con una cruz el órgano que se va a operar antes de entrar al quirófano. Ah, claro, claro. Mirá qué simple. Sencillísimo, sí, sí, sí. Ahora, este hombre no miró ni la historia clínica. Entonces, ese error era evitable. Sí, por supuesto. Que la mujer tuvo la patología en enero y la operaron recién en abril. Sí, Y claro. no vieron lo que tenían que ver, que se les fue no sé qué líquido que leí de un órgano a otro. Sí, Era evitable también. claro, claro. Y lo de Pérez Volpin también era evitable. Por supuesto. Hubo 2 momentos de evitación. Uno, antes de hacer el procedimiento que fue incorrecto. Y luego, cuando se empieza a descompensar, tampoco pudieron compensarla. Claro, claro. Entonces, digo, todos podemos cometer errores. A ver, los médicos también, solo que, digamos, la consecuencia es la muerte a veces, ¿no? Ujú. Es tremenda, no es lo mismo que vos que un cajero en un supermercado, digo. No, 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 por supuesto. Pero sí. todos cometemos errores. El tema es que vos ves a ese médico cuán buena persona es, desde el momento que ves qué hace a partir de que se equivocó. Sí, Tiene sí. seguro, quiere indemnizar al paciente, ¿qué hace? ¿Me entendés? Sí, sí, por supuesto, por Eso supuesto. es como atropellar a alguien en la calle darte a la fuga. Por supuesto, sí, por supuesto. Aclaremos a nuestros escuchas que la doctora Vanessa Di Cataldo da cursos a los médicos también y relacionados con estos temas, ¿no? Ujú. Prevención, claro. Prevención, prevención. Después es de muy- tanto defender víctimas, me pidieron que empiece a decirles que podían hacer mejor, así que Sí, está bueno. Está bueno, por supuesto. Doctora, hablando de todo esto de la prevención, yo la última que le hago es... ¿cuáles son en esto de usted en las charlas que da, por ejemplo, ¿no? Más allá de prevención, qué es lo más importante que a usted le gustaría recalcar también para aprovechar y mencionarlo? Mira,
hubo algo que me dijeron una vez en un programa de televisión, que con mucha autoridad, y a mí me pareció tremendo, que el médico no se lo prepara en la facultad para tratar ni con el paciente ni con los familiares, solo con la enfermedad. Ajá. Y me parece que esa es la raíz de todo, ¿no? La empatía que el médico desde su lugar de poder puede lograr tener con el paciente o con el familiar. Yo te puedo contar casos de gente que sufrió mala praxis, pero como al médico le caía súper bien y era un tipo divino, nunca lo retomaron. Claro, sí. Me parece que el pilar de todo, si querés, antes de adentrarnos en temas médicos, es la empatía. Es la empatía, sí. La falta de empatía hace que haya muchos más reclamos. Sí. El paciente en general agradece que el profesional se ponga en lugar de él. Pasa con los médicos y pasa con los abogados también. Sí, en la vida pasa. Sí. Cuanto más empatía tenés, mejor te va. En general es así. Claro. Bueno, doctora Vanessa Di Cataldo, un placer haberla tenido en el programa. Muchas gracias, esperamos poder contar en algún otro momento y conversamos a futuro. Gracias por todo. Genial, buenas tardes, muy amables los dos. Al contrario, un abrazo. Gracias.